Sucedió en medio de una de las disipaciones de un duro invierno en Londres. Apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna y diurna de la capital inglesa. Un noble, más notable por sus peculiaridades que por su rango, miraba a su alrededor como si no participara en las diversiones generales. Aparentemente, solo atraía su atención la risa de los demás, como si pudiera acallarlas a su voluntad y amenentrar aquellos pechos donde reinaba la alegría y la desesperación. Los que experimentaban esa sensación de temor no sabían explicar cuál era la causa. Algunos la atribuían a la mirada gris y fija que penetraba hasta lo más hondo de una conciencia, hasta lo más profundo de un corazón. Aunque lo cierto era que la mirada solo recaía sobre una mejilla con un rayo de plomo que pesaba sobre la piel que no lograba atravesar. Sus rarezas provocaban una serie de invitaciones a las principales mansiones de la capital. Todos deseaban verle y quienes se hallaban acostumbrados a la excitación violenta y experimentaban el peso del ennui estaban sumamente contentos de tener algo ante ellos capaz de atraer su atención de manera intensa, a pesar del matiz mortal de su semblante que jamás se colocaba como un tinte rosado, ni por modestia ni por la fuerte emoción de la pasión, pese que sus facciones y su perfil fuesen bellos. Muchas damas que andaban siempre en busca de notoriedad trataban de conquistar sus atenciones y conseguir al menos algunas señales de afecto. Lady Mercer, que había sido la burla de todos los monstruos arrastrados a sus aposentos particulares después de su casamiento, se interpuso en su paso e hizo cuanto pudo para llamar su atención. Pero en vano, cuando la joven se hallaba ante él, aunque los ojos del misterioso personaje parecían fijos en ella, no parecía darse cuenta de su presencia. Incluso su imprudencia parecía pasar desapercibida a los ojos del caballero, por lo que, cansada de su fracaso, abandonó la lucha. Mas aunque las vulgaridades adúlteras no lograban infundir en la dirección de aquella mirada, el noble no era indiferente al bello sexo, si bien era tal la cautela con la que se dirigía tanto a la esposa virtuosa como a la hija inocente, que muy pocos sabían que hablase tan bien con las mujeres. Sin embargo, pronto se ganó la fama de poseer una lengua meritoria, y bien fuese porque la misma superaba el temor que inspiraba aquel carácter tan singular, o porque las damas se quedaron perturbadas ante su aparente carácter tan singular de su aparente odio al vicio, el caballero no tardó en contar con admiradoras tanto entre las mujeres que se ufanaban de su sexo junto con sus virtudes domésticas, como entre las que se manchaban en los vicios. Por la misma época llegó a Londres un joven llamado Aubrey. Era huérfano, con una sola hermana que poseía una fortuna más que respetable, habiendo fallecido sus padres siendo él un niño todavía. Abandonado a sí mismo por sus tutores, que pensaban que su deber solo consistía en cuidar su fortuna, en tanto descuidaban aspectos más importantes en manos de personas subalternas, Aubrey cultivó más su imaginación que su buen juicio. Por consiguiente, alimentaba los sentimientos románticos del honor y el cantador, que diariamente arruinaban a tantos jóvenes inocentes. Creía en la virtud y pensaba que el vicio lo consentía la providencia, solo como un contraste de aquella, tal como se lee en las novelas. Pensaba que la desgracia de una casa consistía en tan solo en las vestimentas que la mantenían cálida, aunque siempre quedaba mejor adaptada a los ojos de un pintor gracias al desarreglo de los pliegues y a los diversos manchones de pintura. Pensaba en suma que los sueños de los poetas eran las realidades de la existencia. Aubrey era guapo, sincero y rico. Por tales razones, tras su ingreso en los círculos alegres, le rodearon y atosigaron muchas mujeres, con hijastras casadas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales.
Las hijas y las esposas infieles pronto opinaron que era un joven de gran talento, gracias a sus brillantes ojos y sus sensuales labios, adheriendo al romance de sus solitarias horas. Aubrey se sobresaltó al descubrir que, excepto en las llamas de las velas que chisporroteaban, no por la presencia de un duende, sino por las corrientes del aire, en la vida real no existía la menor base para las necedades románticas de las novelas de las que había extraído sus pretendidos conocimientos, hallando, no obstante, cierta comprensión a su vanidad satisfecha. Estaba a punto de abandonar sus sueños cuando el extraordinario ser antes mencionado y descrito se cruzó en su camino. Le escrutó con atención y la imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre tan completamente absorto en sí mismo, de un hombre que presentaba tan pocos signos de la observación de los objetos externos a él, aparte del tácito reconocimiento de su existencia, implicado por la evitación de su contacto, dejando que su imaginación ideara todo aquello que halagaba su propensión a las ideas extravagantes. Pronto convirtió a semejante ser en el héroe de un romance y decidió observar aquel retoño de su fantasía más que el personaje en sí mismo. Trabando amistad con él, fue atento con sus nociones y llegó a hacerse notar por el misterioso caballero. Su presencia acabó por ser reconocida. Se enteró gradualmente de que Lord Ruthven tenía unos asuntos algo embrollados y no tardó en averiguar, de acuerdo con las notas halladas en la calle, que estaba a punto de emprender un viaje. Deseando obtener más información con respecto a tan singular criatura, que hasta entonces solo había existido su curiosidad sin apenas satisfacción, Aubrey les comunicó a sus tutores que había llegado el instante de realizar una excursión que durante muchas generaciones se creía necesaria para que la juventud trepara rápidamente por las escaleras del vicio, igualándose con las personas maduras con las que no parecían criados del cielo cuando se mencionara ante ellos intrigas escandalosas con temas de placer y alabanza según el grado de perversión de las mismas. Y los tutores accedieron a su petición e inmediatamente Aubrey le contó sus intenciones a Lord Ruthven, sorprendiéndose agradablemente cuando éste le invitó a viajar en su compañía. Muy ufano de esta prueba de afecto por parte de una persona que aparentemente no tenía nada en común con los demás mortales, aceptó encantado. Unos días más tarde ya habían cruzado el Canal de la Mancha. Hasta entonces, Aubrey no había tenido oportunidad de estudiar a fondo el carácter de su compañero de viaje y de pronto descubrió que, aunque con gran parte de sus acciones eran plenamente visibles, los resultados ofrecían conclusiones muy diferentes, de acuerdo con las motivaciones de su comportamiento. Su compañero era muy liberal, el vago, el ocioso y el pordiosero recibían de su mano más de lo necesario para aliviar sus necesidades más prenetorias, pero Aubrey observó asimismo que Lord Ruthven jamás aliviaba las desdichas de los virtuosos, reducidos a las indigencias por mala suerte, a los cuales despedía sin contemplación y aún con burlas, no para remediar sus necesidades, sino para poder hundirse en la lujuria o en las más tremundas inquietudes. Lord Ruthven jamás negaba su ayuda. Sin embargo, Aubrey atribuía esta nota de su carácter a la mayor importunidad del vicio, que generalmente es mucho más insistente que el desdichado y el virtuoso indigente. En las obras de beneficencia del Lord había una circunstancia que quedó muy grabada en la mente de la joven. Todos aquellos a quienes ayudaba Lord Ruthven inevitablemente veían caer una maldición sobre ellos, pues eran llevados al caldazo o se hundían en la miseria más abyacente. En Bruselas y otras ciudades por las que pasaron, Aubrey se asombró ante la aparente avidez con la que su acompañante buscaba los centros de mayor vicio. Solía entrar en los garitos de faro, donde apostaba, y siempre con fortuna, salvo cuando un canalla que era su antagonista, siendo entonces cuando perdía más de lo que había ganado antes, pero siempre conservaba la misma expresión pétrea, imperturbable, con la generalmente contemplaba la sociedad que lo rodeaba. No sucedió lo mismo cuando el noble se tropezó con la novicia juvenil o con un padre infortunado de una familia numerosa. Entonces su deseo parecía
seguía la ley de la fortuna, dejando de lado su abstracción, al tiempo que sus ojos brillaban con más fuego que los del gato cuando juega con un ratón ya moribundo. En todas las ciudades dejaba a la florida juventud asistente a los círculos por él frecuentado, echando maldiciones, en la soledad de una fortaleza del destino que la había arrastrado hacia él, al alcance de aquel mortal enemigo. Asimismo, muchos padres sentándose coléricos en medio de sus hambrientos hijos, sin un solo penique de su anterior fortuna, sin lo necesario siquiera para satisfacer sus más acuciantes necesidades. Sin embargo, cuando ganaba en las mesas de juego, lo perdí inmediatamente, tras haber estimado algunas grandes fortunas de personas inocentes. Esto podía ser el resultado de cierto grado de conocimiento capaz de combatir la destreza de los más expertos. Aubrey deseaba a menudo decirle todo esto a su amigo, suplicarle que abandonasen esa ciudad y estos placeres que causaban la ruina de todo el mundo, sin producirle el beneficio alguno. Pero demoraba esta súplica porque un día y otro esperaba que su amigo le diera una oportunidad de hablar con franqueza y sinceridad, cosa que nunca ocurrió. Lord Ruthven, en su carruaje y en medio de la naturaleza más lujuriosa y salvaje, siempre era el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios, y aunque Aubrey se hallaba tan cerca del objeto de su curiosidad, no obtenía mayor satisfacción de este hecho que la constante exaltación del vano deseo de desempeñar aquel misterio que a su extinta imaginación empezaba a asumir las proporciones de algo sobrenatural. No tardaron en llegar a Roma y Aubrey perdió de vista a su compañero por algún tiempo, dejándole en la cotidiana compañía del círculo de amistades de una condesa italiana. En tanto él visitaba los monumentos de la ciudad casi desierta. Estando así ocupado, llegaron varias cartas de Inglaterra que abrían con impaciencia. La primera era de su hermano, dándole las mayores seguridades de su cariño. Las otras eran de sus tutores, y el último la dejó asombrado. Si antes había pasado por su imaginación que su compañero de viaje poseía algún malvado poder, aquella carta parecía reforzar tal credencial. Sus tutores insistían en que abandonase inmediatamente a su amigo, urgiéndole a ello en vista de la maldad de tal personaje, a causa de sus casi irresistibles poderes de seducción, que tornaban sumamente peligrosos sus hábitos para la sociedad en general. Habían descubierto que su desdén hacia las adúlteras no tenía origen en el odio hacia ellas, sino para aumentar su satisfacción personal, que las víctimas, los compañeros de culpa, fuesen arrojados desde el pináculo de la virtud inmaculada a los más hondos abismos de la infamia y la degeneración. En resumen, que todas aquellas damas a las que había buscado aparentemente por sus virtudes habíanse quitado la máscara desde la partida de Lord Ruthven y no sentían ya el menor escrúpulo en exponer toda la deformidad de los vicios a la contemplación pública. Aubrey decidió al punto separarse de un personaje que todavía no le había mostrado ni un solo punto brillante en donde posar la mirada. Decidió inventar un pretexto plausible para abandonarle, proponiéndose, mientras tanto, continuar vigilándole estrechamente y no dejar pasar la menor circunstancia acusatoria. De este modo penetró en el mismo círculo de amistades de Lord Ruthven y no tardó en darse cuenta de que su amigo estaba dedicado a ocuparse de la inexperiencia de la hija de la dama, cuya mansión frecuentaban a menudo. En Italia, es muy raro que una mujer soltera frecuente círculos sociales, por lo que Lord Ruthven se vio obligado a llevar adelante sus planes en secreto, pero la mirada de Aubrey lo siguió en todas sus tortuosidades y pronto averiguó que la pareja había concentrado una cita que sin duda iba a causar la ruina de una chica inocente y poco reflexiva. Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Esa fue la primera parte del vampiro. Díganme qué les pareció el inicio de la historia. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí dejen un comentario donde digan vampiro y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.